un capítulo más. Bueno, para todos los que se preguntaban quién era el que estaba detrás de las cámaras, el payaso que se le olvida prender los micrófonos, este que está aquí, el señor eh, Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como el Chavo del Ocho de el presente. Presente. Muchas gracias por tenerme una vez más aquí. He participado en todos los capítulos, episodios, eh, como asistente de Piensa bien lo que vas a decir, esta piensa bien lo que vas a decir. personalidad que está aquí. Ok. Y bueno, vamos a ver cómo sale el capítulo de hoy. Estamos estrenando el banner nuevo, por favor, aprecienlo. Y bueno, para no darle más largas al asunto, primero, como este es un programa que ha estado creciendo últimamente, tenemos miles de seguidores y miles de views por nuestro canal de YouTube. Eh, Ahora tenemos algunos patrocinadores. Así que eh, gracias a Sin Nombre Coffee Shop por la gasolina. La gasolina para poder hablar aquí, traerles contenido e información buena para que inviertan sus 40 minutos a una hora de buena información y buen chat. ¿Ok? Gracias, Café Sin Nombre. Nuestro siguiente patrocinador es Rulos de Algodón, una empresa que abrió en pandemia. Distribuían champús, acondicionadores y ese tipo de productos. No sé si está en quiebra actualmente, Yo pero creo que es bueno que menciones de quién es porque sí, es de una amiga de nosotros, la joven. Mari, calma. Eh, Está en quiebra, pero nos apoyó en el capítulo número 5, así que rulos de algodón, gracias. También la comunidad Bosque, encabezada por el señor Iván Javier Ríos. Muchas gracias. Búsquenlo en Instagram. Exacto. Iván Ríos. Y bueno, también entre todos pusieron los 25 centavos que costó el banner y podemos iniciar. ProChat, episodio número 5. Boris Santamaría, mi persona, Abraham Herrera. Y comenzamos. Bueno, eh, de nuevo, gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por el apoyo desde el capítulo uno, el episodio número uno. Eh, Hemos tratado de ir mejorando todo lo que podemos, el aspecto del audio, el video, la imagen. Bueno, ahora el fondo en nuestro estudio, por favor, cualquier colaboración, cualquier apoyo que nos quieran hacer llegar, Bienvenido. bienvenido sea. Y bueno, todo esto es con eh, la, las ganas de que puedan recibir buen contenido y divertirse todas las semanas con todo lo que hablemos por aquí. Así que comenzamos, ahora sí. Bueno, Abraham, ¿qué te puedo preguntar? Yo, como una persona que te conoce hace mucho tiempo, creo que quieres enfocar este episodio eh, más en cómo entrenar, lo que es training, nutrición, son esas preguntas que, que me pediste que preparara. Entonces, bueno, creo que siempre me he preguntado, o siempre he visto, mejor dicho, eh, algo en común de las personas que quieren empezar a entrenar. Creo que se ponen muchas excusas. ¿Tú cuál crees que es la principal?
motivo como para decirle se pone algo para empezar a entrenar? Bueno, es una buena pregunta. Eh, Pienso que no hay un común denominador en el motivo que impida que la persona empiece, pero digamos que existe una realidad que es que muchas personas inician esto comparándose con otras personas. Mm, Y creo que por ahí viene el tema si inicio o no inicio. ¿Por qué? Hoy en día tenemos acceso a un montón de información. Informaciones, videos, las redes sociales, donde ves, o sea, puedes encontrar literalmente lo que tú quieras. Si tú pones ahí perros que no les gusta pisar la hierba, te va a salir un montón de videos. horas y horas de contenido de perros que no les gusta pisar la hierba. Entonces, eh, siendo así, muchas personas de repente van encontrando motivos en lo que no deben fijarse. Por ejemplo, ven una propaganda de un suplemento que los ayuda a perder peso, eso les llama la atención. Ven la propaganda de un entrenador que parece Mr. Olympia y ese entrenador le llama la atención y quieren hacer los mismos ejercicios que él hace o que muestra en sus redes sociales, que probablemente no sea lo que él normalmente hace. Simplemente vivimos un mundo donde pues tienes dos opciones, o subes contenido bueno, educacional, o simplemente subes contenido por el trending y por lo que está de moda y por lo que llama la atención, y eso te saca un poco de la realidad. Entonces muchas personas pues al final tienen esta mezcla de ideas y cosas y expectativas al momento de querer iniciar pues su, su vida Fitness. fitness. Y eso al final genera indecisiones, porque tú puedes pensar que, bueno, que necesitas un batido de proteína para poder empezar a ir al gimnasio. Ok. Eso no necesitas un batido de proteína para empezar a ir al gym. O piensas que necesitas una correa para ir al gimnasio. No necesariamente necesitas una correa para ir al gimnasio. Y empiezas a buscar todo este tipo como de gadgets y accesorios para poder empezar a ir al gym. Al final no sabes qué correa, no sabes qué batido. Y va pasando el tiempo y no te decides. O sea, le prestan demasiada atención a lo que es irrelevante Para empezar. para empezar. Y lo Ujú. más importante de empezar es ir al gym. Ok. Tan sencillo. Creo que lo hablé en unos episodios atrás. Con que tú vayas 5 minutos al gym todos los días. Vas por 5 minutos y después vas aumentando ese tiempo. O sea, vas creando ese hábito. Vas creando la necesidad de ir al gym y de estar ahí presente, aunque sea por 5 minutos. Poco a poco vas a ir exigiéndote un poquito más. Eh, Así que pienso que no hay un común denominador, sino que simplemente es muchas ideas, mucha información, al final no sabes. Que creen decisión. Exacto, crea demasiada indecisión y no inicia. No inicio. Y para ti que llevas mucho tiempo en esto, ¿tú crees que es necesario motivación externa de alguien, de algo, para empezar? La motivación, digamos que es importante al inicio, porque obviamente necesitas algo que, que te motive a iniciar. Lo que no puedes esperar es que la motivación sea la misma siempre. Exacto. Entonces, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas, porque has motivado el primer mes y el segundo mes de repente ya no tienes las mismas ganas. Entonces,
así como pierdes la motivación, pierdes consistencia en el gimnasio y no se trata de eso, o sea, esto es un camino que es mucha disciplina y literalmente el 90% del tiempo es pelear contra lo que tu mente quiere que hagas, que es lo más fácil. Te sientes cansado un día y tu mente te dice Que no vaya. que no vayas. Yo cada vez que me siento así hago totalmente lo opuesto. Ahora, Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, que o sea, todo el mundo tiene su rutina. O sea, y salía a veces de las 5 de la tarde, 6 de la tarde trabaja. La gente que trabaja hasta las 5, bueno, igual, a cualquier hora que se termine de trabajar, a veces es como que, uso, no quiero ir para el gimnasio, tengo pereza, quería dormir. O sea, pero me ha pasado que salgo de la oficina, me estaciono en los estacionamientos del gimnasio y me quedo ahí 10 minutos pensando, o sea, de verdad yo quiero entrenar hoy. O sea, me bajo, me cambio, empiezo y cuando termino, o sea, contento. claro, claro, porque ya te digo, o sea, esa barrera mental que te dice no, no, no quiero, o mejor quédate aquí, o mejor no, no, no lo hagas, ve mañana. Al final se rompe con el primer paso. O sea, tú pones el primer zapato dentro del gimnasio y ya literalmente estás rompiendo esa barrera. Y al final te das cuenta, ¿qué te da esa satisfacción que tú dices? Esa satisfacción te la da el haber hecho eso, inclusive en momentos donde tu mente decía, Que no. no lo hagas. Y bueno, ahí más o menos se amarra con la pregunta anterior de, de las cosas que te evitan empezar. Si tú no das ese primer paso, no vas a avanzar. Claro. Hablando un poco de la pregunta que me hiciste al inicio, que todavía me está dando vuelta. Eh, bueno, lo que dije es una parte de la población. Ahora hay otra parte de la población que simplemente está desinformada. Así como hay muchos que tienen demasiada información y al final no saben qué tomar o digamos, por dónde empezar. Hay personas que de repente no tienen la información, eh, no tienen pena o le tienen pánico a entrar a un gimnasio porque no saben hacer ejercicio, no saben utilizar las máquinas, eh, tienen pena de preguntarle a un entrenador cómo se hace tal ejercicio y al final ese pensamiento es lo que los va como posponiendo y posponiendo. Porque de hecho sí llegan a empezar, pero esos miedos los frenan y bueno, también le quitan ganas de ir. Exacto, le quitan ganas de ir, eh, te sientes como fuera de ambiente, pero es como todo, cuando tú empezaste a dar clases en un salón, en una escuela, o no vamos a irnos a la escuela, vamos a irnos a la universidad. Estás en tu primer día de clase en la universidad y entras al salón y el profesor dice, bueno, quiero que todo el mundo se presente y me diga de qué escuela viene ¿Y por qué están ahí? y por qué están aquí, porque el pánico escénico que tú sientes en ese momento es, es algo similar a cuando entras a un gimnasio por primera vez y no sabes qué hacer. Eh, pero pasa la primera clase, llegas el segundo día de clase, el tercer día pasa la primera semana, pasan los primeros 15 días, pasa un mes y te sientes como en casa. Sí, ya llega un punto en que Conoces a todo el mundo, te sabes el nombre de todos tus compañeros, ya conoces a todos tus profesores, ya hasta haces chistes. O sea, siempre hay que romper el hielo en algo que no conoces, algo que vas a empezar nuevo, siempre tienes que romper el hielo. Nadie llega y se pone en un gimnasio y misteriosamente empieza a utilizar todas las máquinas como si fuera, tú sabes, y empieza a hacer todos los ejercicios. No, o sí, sea, porque por más videos que uno pueda ver, o sea, siempre va a ser algo mal. Y como dice, no es necesariamente en el gimnasio, en la vida no, nadie te va a decir que eres tonto por preguntar.
De hecho, es inteligente preguntar algo que tú no sabes. Exacto, porque nadie se la sabe toda. O sea, yo siento que yo no tengo todas las respuestas, por más experiencia que yo tenga en este mundo, por más ejercicios que conozca, por más que haya aprendido de muchas personas que han trabajado conmigo desde antes y que están trabajando conmigo actualmente, al final yo no tengo todas las respuestas. Lo que sí te puedo decir es que eh, me mantengo abierto a aprender. Con el tiempo, con el tiempo tú aprendes a ver las oportunidades donde puedes quedarte con algo bueno, o sea, un buen aprendizaje, y detectar también los momentos en donde realmente no está aportando nada y es como escuchar, entra por aquí, sale por acá. Pero al final siempre tengo preguntas. Cada vez que no sé algo lo pregunto. Si me gusta investigar mucho, o sea, para mí esta es una profesión donde tú tienes que ser súper metódico con todas las personas que tú trabajas. Y me refiero a ultra metódico, ¿por qué? Porque tú tienes que ver todas las formas posibles que tú puedes crear el escenario ideal para que esa persona le guste entrenar, entienda por qué tiene que entrenar, entienda qué es lo que necesita entrenar, ¿verdad? Entienda cómo tiene que comer, por qué tiene que comer, por qué están las porciones, por qué, o sea, todos estos aspectos que deberían ser normales, no es que, no el que hace dieta y el que lleva un régimen de entrenamiento específico es una máquina. Por todo lo contrario, o sea, al final tú tienes que entender por qué haces algo, eh, cómo lo vas a hacer, por qué tiempo lo vas a hacer, cuándo parar, cuándo variar. Y de esa forma la persona se encariña con Con ella lo que hace. misma, con lo Sí, que hace, porque al final la salud es para uno. exacto. La salud no es porque tú vas al gimnasio, porque tú estás generando salud para todos en tu casa. No, estás generando salud para ti. Y de hecho hay veces que, digamos, una persona como tú o yo en cierta forma, que dedica tiempo a eso, al gimnasio, a comer bien, va a encontrar muchas veces comentarios de gente externa que quizás no entiende lo que estás haciendo y te cuestionan de que para qué lo haces, por qué lo haces, qué estás buscando, si, para qué haces dietas si ya estás flaco. O sea, ¿para qué, para qué te limitas en ciertas comidas? ¿Por qué no comes esto? ¿Por qué no tomas una cerveza? ¿Por qué no? Y tú te quedas y que, o sea, la verdad, es difícil explicar ese por qué tú haces las cosas. Claro, Sí, y la gente te queda como que, ah, te es otro loco yo, más. exacto, yo tengo una respuesta que es prácticamente la misma respuesta para todas las preguntas, ya sea por dieta, por ejercicio, por el tipo de vida que uno lleva. Y la respuesta es la siguiente, o sea, es lo que te hace sentir bien. ¿Y por qué te hace sentir bien? Vuelvo y repito, porque tú estás percibiendo algo de eso. Es algo que es tangible, ya sean cambios físicos, sean cambios en tu salud, sean cambios en tu energía, en tu mood, en tu desempeño, en tu trabajo, whatever, lo que sea, es algo tangible, es algo que puedes notar. Y cuando tú tienes eso, o sea, no tienes por qué dejar de hacerlo. Y darle explicaciones a más nadie. Ni darle explicaciones a nadie, o sea, no quiero ser grosero ni nada, pero cuando a mí me preguntan o me hacen ese tipo de preguntas, eh, o sea, mi respuesta natural en la cabeza es, ¿qué importa a ti? ¿Por qué lo hago? ¿Me Sí, explico? exacto, porque Pero, obviamente, o sea, siempre hay que mantener respeto porque al final, digo, tú lo dijiste antes, tontos son los que no preguntan y de repente esa persona quiere ver sí, en exacto, ti, está buscando un consejo tuyo y exacto, quiere ver en ti
o quiere que le des un motivo también como para decir, bueno, yo también lo quiero hacer. O estoy viendo que lo estás haciendo, no sé por qué lo haces, pero veo que tienes resultados y de repente no sé cómo hacerlo Puede yo. que me funcione algo que tú me digas. Exacto, Ok. entonces, por eso digo, Sí, porque el, igual, me imagino que cuando te hacen la pregunta tú lo notas. exacto. Yo En noto, forma de. exacto, yo sé cuando es haters o comentarios haters, pero también sé cuando Sí, son porque sí. comentarios o preguntas que al final la persona ni siquiera sabe cómo hacerla, pero de repente le sale así. Sí, porque bueno, si te encuentras a alguien como tú que a veces responde de una manera que tú dices, "Chale, este man, ¿por qué me dijo eso así?" Que te lo dicen muy seco, tú dices que no sabes cómo va a reaccionar o si no saben simplemente hacer una pregunta y la hacen con un tono de que te están cuestionando. Claro, Pero sí, queda como de parte de uno saber identificar cómo te llegan, cómo te está queriendo eh, cuestionar esa persona. exacto. Entonces, simplemente es eso. O sea, al final, yo siempre he dicho, no es trabajo de uno, pero sí es satisfacción personal que tú puedas aportar siempre algo, ya sea a una persona, a un grupo de personas, ya a nivel macro, una comunidad. Siempre es importante que puedas aportar algo positivo. Aún así, si la persona ni siquiera lo pide. ¿Por qué? Porque si, si tú no has comido, un ejemplo, tú no has comido, pero no tienes hambre. No tienes hambre, no has comido, no tienes hambre, y yo voy a comer. O sea, ¿qué me cuesta a mí decirte, "Hey, bro, ¿quieres comer? O vas a comer algo también?" Tu respuesta puede ser no, gracias, o no, no he comido, pero igual no tengo hambre. O sea, lo que digo es el gesto, Ok. el gesto que uno tiene. Y a veces con ese gesto es lo que la persona necesita también como para captar eh, la idea o de repente entenderse uno mismo. Y es eso, o sea, hay que recibir y hay que dar. Y yo trato de, o sea, a mi manera, eh, ser metódico con todos mis clientes y ser investigativo y tratar como de, tú sabes, más que todo es como educar, educar. Sí, porque lo que yo aprendí de ti, más que nada es esa dedicación, que al final no es estricta, sí tiene su espacio de, por así decirlo, de libertad, por ejemplo, en las comidas, que por lo menos, chan, si una vez a la semana, una comida, tú te puedes dar tu antojo, matarte tu antojo, porque si no, psicológicamente se te hace muy difícil seguir un régimen, por ejemplo, de una dieta eh, estricta, pues, en ese caso. Claro. Eh, por ejemplo, te he dicho un punto clave. La, la dieta flexible para mí no existe, pero eh, todo tiene que tener algo de flexibilidad. Y si no existe como tal, flexible en el sentido de que, bueno, si hoy quiero tomarme un café negro, me lo tomo, no aporta calorías, pero si mañana me quiero tomar en vez del café negro, un mocachino, que tiene un montón de calorías de más, y pasado no quiero un mocachino, sino quiero un frappé con crema batida. Esa flexibilidad para mí no existe. No existe, que no se debería dar. ¿Dónde existe? En que tú puedes
planificar y acomodar todo de manera de que esas cosas puedan encajar en su momento dentro de la dieta sin alterar tu ingesta calórica o el progreso que tú puedas tener a nivel metabólico. Porque tú puedes hacer un plan de alimentos estrictamente bien una semana, pero quizás en el día que piensas que tienes esa libertad, o sea, tú conscientemente te sientes que te ganaste esa libertad, lo puedes dañar todo Ujú. con una sola comida. Entonces, ya te digo, no hay dieta flexible para mí de manera al azar o digamos, eh, según cómo se siente la persona, sino que es una dieta flexible que va a tener las flexibilidades donde cabe en su momento. Entonces, ese es el secreto de esto. Y digo, ya te digo, ese es para una persona normal, una persona que va al gimnasio, quiere verse súper bien y quiere disfrutar su vida. Este, quiere disfrutar su vida. Ahora, si estamos hablando de una persona que es un atleta, que ya tiene otro objetivo, que va a competir en algo, pues esa flexibilidad Se limita. se va disminuyendo, se va limitando, porque ya estamos hablando de otra cosa. Sí, O sea, son otros objetivos. muchas personas tienen ese, eh, ese objetivo de estar bien, de verse bien y de disfrutar las cosas de la vida, pero creen que la única manera de hacerlo es metiéndose en lo súper estricto y al final en lo súper estricto ni siquiera aguantan 15 días o un mes. Entonces al final terminas rompiendo eso, Rompiendo lo que estás buscando, pues lo que estás pierdes buscando. totalmente tu progreso, todo. Exacto. Así que eso es lo que yo veo y lo que he tratado de ir desarrollando con mi experiencia en los planes de alimentación que hago. Y bueno, ya que estamos hablando de nutrición, ¿tú crees que el panameño promedio come bien? No, no, y tenemos horas para hablar de eso, pero lo voy a tratar de resumir lo más corto y conciso posible y ya es un tema cultural. Sí, O sea, si nosotros analizamos eh, la manera en que se alimenta el panameño promedio, o sea, vemos muchos espacios entre comidas. Aparte de ver muchos espacios entre comidas, vemos exceso de un macronutriente en específico. eh, Puede ser carbohidrato, puede ser grasa, o puede ser ambos. Muy limitado la cantidad de proteína. sí. eh, y obviamente, por más que sean carbohidratos y grasas, no provienen de las mejores fuentes. Ni siquiera las proteínas provienen de las mejores fuentes. Entonces, eso es lo que a nivel cultural nos ha venido afectando o ha ido eh, disminuyendo o ha ido en detrimento de los metabolismos de la persona. Eh, Te pongo un ejemplo. ¿Qué desayuna el panameño? Promedio. Fritura, salchicha, carne guisada, eh, puerco. Si consistentemente te alimentas con eso, que puedes tener casi 80% de posibilidades de padecer a futuro. Hipertensión, diabetes, ¿sí? Problemas Y de cardiovasculares, hecho pasa. varices, Eh, o sea, y pasa. Y
antes lo veíamos en personas ya pasadas los 50, 60 años, pero ahora lo estamos viendo en jóvenes de 30 años o menos, que ya están padeciendo de esos problemas. Hipertensión más que todo, Diabetes. diabetes, los niveles de colesterol malo por las nubes, resistencia a la insulina, inclusive personas que pueden tener una figura delgada a vista, Están fatal por dentro. pero están hasta la ñinga por dentro. Entonces, si el panameño se alimenta bien, bien mal, pero todo, ya te digo, todo puede mejorar. Este es lo positivo de la ola que hay ahorita mismo de personas haciendo ejercicio. O sea, al final la persona, ya te digo, ya aprende lo que es una proteína, ¿De dónde viene la de dónde proteína? viene la proteína, para qué sirve la proteína, ya entiende lo que son los carbohidratos, ya entiende lo que son grasas. Y de repente sí, quizás no lo haga a la perfección o no lo haga como es debido, pero es mejor opción comete unas tostadas con mantequilla de maní y huevos en la mañana Mm, que comete la tortilla con la salchicha guisada y huevo frito. Es mejor opción. Es mejor después de entrenar que se coman o se tomen un batido de proteína con alguna fruta que de repente no entrenar y comerse un cerro de arroz con un muslito de un pollo pedacito de pollo. o un encuentro de pollo. Eso es una de las cosas, por ejemplo, en el caso personal, que luego de haber empezado a hacer ejercicio y comer mejor, porque no digo que coma bien, porque no lo puedo asegurar, pero uno empieza a comer mejor. Claro, Que le cuestiono a mis padres, comen, comen 2 veces al día, desayuno y cena, almuerzo, 6 7 de la noche. Y no comen más nada de 6 de la mañana a 7 de la mañana hasta las 6 de la noche. Pegas una merienda, una galletita y un jugo. Eh, arroz, frijoles y 2 pedacitos de tender. Ya. Entonces, oye, tienen que comer más proteína, menos arroz, más pollo en el desayuno. Tiene que ser un desayuno más consistente, no solo un emparedado con un pedazo de jamón y un queso. claro. Eh, ¿Qué me dicen? No, que si así siempre lo hemos hecho. Y yo sí, pero no significa que esté bien. claro. Y más que todo cuando uno está en, tú sabes, una edad adulta, o sea, ya ha pasado los 50 años. El caso del hombre, eh, sí, creo que hay un estudio por ahí que se hizo o sea, a nivel de Latinoamérica. El hombre, después de los 50 años, o sea, comparándolo eh, con personas en Europa o en Asia, producen mucho menos testosterona a esa edad que las personas o que de repente que cierta población en Europa y en Asia a la misma edad. Y al final todo tiene eh, una raíz y la raíz es la alimentación. Dietas bajas en proteína, alta en carbohidratos procesados y grasas saturadas al final va en detrimento del metabolismo. Eh, entonces, obviamente, Y también falta de ejercicio. falta de ejercicio. A eso, sumado a la falta de ejercicio, pues vas a producir casi nada de testosterona. El caso del hombre. El caso de la mujer, pues la mujer desarrolla todas estas afecciones de varices, problemas cardiovasculares, hipertensión y resistencia a la insulina, lo que se conoce como el vientre distendido, que al final es grasa que está cubriendo los órganos, o sea, es grasa que está intraabdominal, no es subcutáneo, es adentro, ¿verdad? Eso provoca resistencia a la insulina y al final la persona pues, o queda siendo diabético, tipo uno tipo 2 o simplemente tiene que si no se cuida, pues padece de
de ataque de episodio isquémico o infarto o microinfarto, problemas de circulación y cuando vas a ver las cosas ya son muy tarde. Entonces, todo esto es a raíz de la mala alimentación y ni siquiera vamos a decir que la falta de ejercicio porque quizás pueden ser personas activas. O sea, la gente en el interior camina más que en la ciudad. Y hay personas que caminan X distancia, pero no porque camines tanto quiere decir que te puedes alimentar mal. Igual también tienes el riesgo. Entonces, vivimos en una era donde prácticamente puedes tener de todo. O sea, te metes a tu celular, buscas una aplicación, buscas quiero comer postres, helados, buscas, te lo llevan, te lo traen a tu casa. Hamburguesas, lo, Todo. lo que tú quieras. Postre, lo que tú quieras comer, la verdad que sí. Entonces, digo, todo eso va afectando. Ahora, mi aporte con todo esto es que yo trato de cambiar la vida de las personas que de repente me han dado la oportunidad de trabajar con ellos, en todo esos sentidos. ¿Y cómo lo hago? Pues ya te digo, o sea, enseñándoles a comer. O sea, no es imponerle un plan nutricional te lo pongo y eso es lo que tienes que comer porque eso es lo que tienes que comer y ya. No, porque lo tienes que comer hablándole de todas estas cosas que se dan y al final la persona pues puede cambiar su estilo de vida para bien. No puedo cambiar a todo el mundo, Exacto. pero por lo menos puedo Lo que te acercan a ti. empezar con una parte. ¿Tú crees, tú crees que debería existir algún plan, alguna, no sé, iniciativa por parte de escuelas, no sé, para mejorar lo que es la alimentación, lo que es la actividad física, promover ese tipo de cosas para tratar de cambiar la cultura, por ejemplo, de Sí, panameña en ese aspecto? sí debería haber. No sé si existan proyectos que nunca se han dado, pero ojo, cualquiera que escuche este podcast y trabaje en el sector educativo, las escuelas deberían tener todas, absolutamente todas, dar deportes después de clase. Ya sea basquetbol, voleibol, fútbol, hockey de césped, lo que sea. Todos los deportes que existan debe darse la oportunidad a los jóvenes que lo practiquen. Porque eso es algo que yo respeto mucho de los colegios privados. Y es que los colegios privados tienen equipos de fútbol, tienen equipos de baloncesto, más que todo eso digamos, lo principal que se tiene. Deberían tener equipos de más deportes, pero tú ves que los estudiantes se quedan después de clase a su práctica de fútbol o su práctica de baloncesto. Y quizás en los colegios públicos sí se dé, no sé qué tan seguro, pero pienso que debería ser más incisivo, más intensivo y cosa de todos los días. Si tú mantienes a los jóvenes ocupados con buena educación a nivel académico y buena educación deportiva, al final vamos a tener mejor futuro como país. Y eso no se está viendo. Los niños hoy pasan más tiempo jugando PlayStation y en la computadora que moviendo las piernas. Y si tú te pones a pensar, o sea, ¿qué va a pasar de aquí a 50 años? Cuando ya esa generación que ahorita está metida en la computadora tenga sus hijos. O sea, cada vez vamos a ir perdiendo más virtudes, Exacto. vamos a ir perdiendo más reflejos, vamos a ir acortando movimientos. Vamos a quedar como Wally. Entonces, no es la idea. O sea, estamos a tiempo de hacer esas correcciones y que más que sea desde las escuelas, que es Sí, de hecho, donde empieza todo. aquí no creo, no he visto, pero en Instagram sí sigo una cuenta es un especialista en fisioterapia
que promueve en escuelas, ya sea públicas o privadas, no sé, porque es afuera del país, promueve la enseñanza de ejercicios funcionales, ya Ajá, sea levantamientos con pesos adecuados para las edades, quad, deadlift, y no solo decir, hey, agáchate y haz un squat, no, le enseña según las capacidades del niño, según las claro, capacidades del joven que está practicando la actividad, enfocado a tratar de no perder esa cierta funcionalidad del cuerpo que tiene el humano, que pierde por el hecho de estar 5 horas sentado dando clase. claro. Mira, y tú lo has vivido porque tú has estado conmigo de cerca y lo has visto. O sea, yo veo pelados jóvenes y yo estoy espoteando absolutamente todo, cómo corren, cómo pisan, si se agachan bien, si esto que lo otro. Y al final yo te puedo decir, Chuzo, mira, este pelado puede ser bueno para esto, este puede ser bueno para esto. Mira, mira con qué naturalidad este pelado hace esto. O sea, creo que también falta como ese ojo o esa persona, uno, que tiene el interés de analizar, de estudiar, de ver y dos, de potenciar. Porque al final las personas con habilidades especiales eh, o con skills naturales, natos, o sea, existen. Pero no es nada más el skill, es Potencial. potenciarlo y trabajarlo. Y eso es algo que hace falta. O sea, yo veo de repente niños que juegan fútbol y lo primero que hago es mirarle las piernas, cómo pisan, No cómo corre. tienen las piernas, cómo corren, cómo están las rodillas, cómo si las rodillas están rectas, si están hacia afuera, si tiene el fémur doblado, o sea, si tiene el fémur cóncavo, si tiene in-towing, si pisa hacia adentro, si pisa hacia afuera. O sea, al final veo todos estos factores que pueden afectar o pueden beneficiar el movimiento en su deporte y también estoy pensando en qué tipo de ejercicio o qué tipo de actividad puede hacer que lo pueda corregir. Eh, no sé Eh, cuántos otros entrenadores se pongan en lo mismo, pero o sea, es Sí, es algo, bueno aprovechar como esa maleabilidad que tienen los niños a temprano, porque puedes corregir ciertas cosas que lo pueden llevar a sufrir de muchas cosas después. exacto. Y, o sea, al final, ya te digo, o sea, nos preocupamos demasiado, o los padres se preocupan demasiado porque el hijo cumpla con la actividad deportiva, pero no le ponen el mismo enfoque como a la preparación Y de hecho, o también al... puedo contradecirte porque hay padres que limitan, limitan a los hijos, ya sea de que, ay, no, profesor, mi hijo tiene escoliosis, no lo ponga a hacer esto porque no va a poder o se va a lastimar. Cosas así que tú con los conocimientos adecuados, tú puedes hacer que ese niño haga lo mismo. Claro, es que ya te digo, o sea, es un tema de, o sea, ¿quién convence al papá de que el niño pueda hacer eso? En este caso tiene que ser el profesor. Pero si el profesor le toma la palabra al papá de que no, mi hijo no puede hacer esto porque tiene esto, Él va a ser así. y el profesor dice, ah, bueno, o sea, para mí no es un buen profesor. Y te voy a decir por qué. Porque si de salida tú permites que alguien te diga cómo hacer tu trabajo o lo que tú eres experto, mejor no lo hagas, en teoría. Ahora, está la otra parte, claro. Si en teoría eres dije experto, pero no eres experto en nada, y alguien te dice que tu hijo no puede hacer nada, pues, entonces ¿por qué te vas a complicar? Vas a terminar cagándola más. Y, Entonces, eso pasa mucho. O sea, me ha pasado. Hay padres que de repente me han preguntado solo por curiosidad, o sea, mi hijo tiene esto, tiene lo otro, o sea, él cree que pueda trabajar, que no sé qué, y yo, claro que sí, ¿por qué no?
Y claro que sí, porque puede hacer esto, puede hacer lo otro, porque eso no es un impedimento, porque esto por acá. O sea, al final tú tienes tu trabajo, si tú sabes hacerlo, es convencer al papá De que puede. de que el niño pueda trabajar. Y después, una vez el niño trabajando y que va teniendo sus cambios y va teniendo su progreso y va mejorando su actividad, ya el papá ya Ya se entiende. va dando cuenta de que Coño, sí, sí, sí valió la pena y sí, sí lo podía hacer. O sea, yo simplemente decía que no lo hiciera porque no quería como equivocarme. Y el papá lo protegió de esa manera para evitar equivocarse, pero no quería decir que es que no podía intentarlo. Entonces pasa mucho. Yo recuerdo que trabajé con un chico eh, que tiene escoliosis seria, tenía una escoliosis seria y es nadador. Eh, no sé de él actualmente, eh, porque creo que se iba para Chile o se fue para Chile, pero trabajamos un buen tiempo, mejoró su postura, o sea, corrigió algo de la curvatura, porque al final la curvatura de la columna se da no solamente porque la columna está así, sino porque si el grupo muscular mm, opuesto, o sea, no está no suficientemente está, trabajado o ok. no sabes cómo trabajarlo, al final, o sea, o potencias la curvatura o La la correcta. disminuyes. Entonces, eh, nadaba perfectamente, o sea, y nadaba un estilo complicado, porque, o sea, nadaba mariposa, ya te digo, o sea, un nadador tiene una configuración totalmente distinta, o sea, su anatomía es distinta. Así que eso es lo que sucede con los nadadores. Y el entrenamiento es exigente y no, ya te digo, al final también tiene que ver el aspecto psicológico De de, la persona. de la persona, pero para mí no son impedimentos. O sea, no, Eso, no, no debería existir algo que te diga, hey, no puedes hacer no, eso porque no eres así. ¿Me explico? va más o menos como lo que le pregunté a Sachin en el episodio anterior sobre personas que se limitan ellas mismas, digamos ya por ser una lesión o una condición física que tengan, que dicen, ah, no puedo porque tengo esto. Claro. Hay personas que se limitan mentalmente porque sí, no vamos a poner el término débil, vamos a poner que no han tenido la oportunidad de que alguien les hable y les diga, hey, Pues, claro que puedes, esto es así, que lo motive. O sea, volvemos al tema del exacto. inicio, con la motivación. Ahí la motivación es importante, al inicio. O sea, las palabras adecuadas o la actividad adecuada para que tú tengas esa motivación inicial y poco a poco vayas cambiando la motivación que se va acabando por, Disciplina. por disciplina y por las ganas de seguir. Obviamente esas ganas de seguir tienen que venir con, o sea, resultados o pequeños logros tangibles. Y al final esos pequeños logros tangibles pueden ser semanales, como pueden ser mensuales, como pueden ser cada 2 meses, 3 meses, o inclusive después de 6 meses. O sea, al final ese pequeño logro no tiene un tiempo, digamos, Específico. específico, pero la persona tiene que estar dispuesta a hacerlo. O sea, yo siempre le hago esta pregunta a muchas personas. O sea, las personas quieren tener cambio Ah, fácil y rápido. ¿Qué más me gustaría a mí que pudiera ser así? Lastimosamente no es así. Y el que te diga que sí se puede, no te está hablando con la verdad. Los cambios toman tiempo. O sea, si tú eres una persona que le tomó 10 años llegar al peso que tienes, el sobrepeso y el estado de salud no ideal en ese momento, te tomó 10 años, ¿qué te hace pensar que
en 2 semanas vas a revertir todo eso. No, Imposible. es imposible. No quiere decir que no puedas revertirlo, sí, en unos 2 o 3 años. Quizás sí. O sea, si eres bien disciplinado, si eres bien consistente y si mejoras muchos aspectos de tu vida, pues lo vas a lograr en 2 o 3 años. Estamos hablando del un 20% del tiempo. Estamos hablando literal de un 20% del tiempo que te tomó llegar ahí. Pero aún es un tiempo. Sí, no. No estamos hablando de 2 semanas. Y bueno, va por ahí mismo. Esas personas que sí tienen quizás las ganas de empezar a hacer, ir al gimnasio, en este caso, ir al gimnasio, que no tienen idea de qué se puede hacer en un gimnasio. Nunca en su vida han practicado un deporte, que no han hecho nada con su condición física, pero están tomando la iniciativa. ¿Qué consejo, cómo tú puedes eh, ayudar a alguien como que Te, tiene esa iniciativa pero no sabe te voy a dar la respuesta con una pregunta. Tú juegas golf, practicar? practicabas golf, pero cuando querías aprender, ¿verdad? O sea, empezar a practicarlo, ¿qué hiciste? Tuve que buscar a alguien. Entonces, es la respuesta más sencilla. Si la persona no sabe, que busca asesoría. Hay de todo por ahí afuera. Hay entrenadores de verdad, hay entrenadores de redes sociales, hay entrenadores que dicen ser entrenadores. O sea, al final va a quedar en la persona encontrar el entrenador ideal. Y no tiene que ser un experto, no tiene que ser un freak científico, no tiene que ser un nerd de los ejercicios, sino la persona que compagine contigo y que al final te enseñe y que tenga los fundamentos y lo básico. Y estoy seguro que vas a tener resultados, o sea, es como todo, o sea, no, si tú no sabes de autos, tú llegas a una concesionaria de autos y el vendedor te va a enseñar todos los autos y te va a explicar cómo funciona el auto, te va a explicar los modelos, te va a dar el precio, eso, y al final tú decides cuál auto quieres, pero tú necesitas esa asesoría. Lo mismo es Y la persona. igual, quizás probar un picanto para darte cuenta que querías un pick-up. Sí, o sea, pero al final necesitas una asesoría. Hay cosas que sí vas a tener que experimentar por ti mismo o por ti mismo, pero necesitas una asesoría. O sea, necesitas a alguien que te diga la diferencia o por lo Bueno, menos que empiece. quizás te acuerdas cuando yo empecé a entrenar contigo, cómo llegué, y creo que tú puedes ser la persona que me ha visto cambiar, uh, que, bueno, ha visto muchas cosas desde que empecé mi progreso durante 2 años continuo, luego de haberme detenido por un tiempo por mi accidente y ahora que estoy volviendo a ser más constante, tú puedes dar como aval de todas esas cosas y yo también puedo decirle a cualquier persona que me preguntan, porque, ¿qué hiciste? Siempre me preguntan, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste para, para lograr lo que has conseguido? Y yo le digo, Chuzo, a veces sí, sí, como ya, de todas esas preguntas que te he hecho, la motivación al principio, verídico, dando yo evidencia de todas las respuestas que me has dado. Motivación al principio. Yo digo, o sea, la primera cachetada que yo tuve para empezar a hacer ejercicio fue que yo me puse un vaso en la barriga y se quedó ahí. Y yo, yo dije, Aquí hey, hay algo mal. no más, no más. O sea, esto no puede seguir así porque había pasado como 3, 4 semanas
diciéndome que iba, no, Intenta ponerte el vaso ahí. sí, yo el vaso lo podía poner aquí así, ahí quedaba, ahorita se cae, pero ahí quedaba, entonces eh, fueron como 3 semanas, no, no se me olvida, fueron como 3 semanas diciéndome, el otro lunes empiezo, el otro lunes empiezo, el otro lunes, hasta que un sábado que me puse a ver una película y me pongo el vaso y yo hago, dije, "Ey, No, ya. ya, ahora sí, el lunes empiezo porque esta vez no puede seguir así. Y sí tuve un tiempo frustrado por mi accidente, sí me preocupé por el hecho de que, cha, voy a voy a dejar de hacer muchas cosas y me costó quedarme quieto, no, no hacer nada. De hecho, la necesidad de empezar me retrasó la recuperación y tuve que esperar mucho más tiempo para empezar de nuevo. Pero sí puedo decir, yo en mi experiencia, de que no es fácil, no es fácil, pierde motivación. A veces que la disciplina es la que tiene que ser, es más importante en procesos como este. Y Chuzo, en cuanto a la comida, creo que lo más difícil, y siempre lo he dicho, siempre lo diré, lo más difícil, ya sea por el hecho de ser latino, es decirle que no a la comida. Claro. En toda fiesta familiar hay comida. A mí me tenían ya una, es Bori, no, se repite como 3 veces. Se repite como 3 veces comida. Denle, sírvanle. Y yo no decía que no. La primera vez que les digo que no a una tía, yo creo que casi llora. O me iban a tomar la temperatura para ver si yo tenía fiebre. Porque ¿cómo va a ser que Bori no va a comer otra vez? Entonces, aprender a decir que no en ciertas ocasiones es difícil. Y, y empezando, Pero es necesario. es necesario. De hecho, de esos antojos locos que estás trabajando hasta las 10 de la noche, te tocó o estudiar, estudiando, te toca un antojo que, cha, quiero una maldita hamburguesa de McDonald's. Y chucha, tú quieres la maldita hamburguesa de McDonald's y no, no puedes hacer, pareces misma embarazada, con ese maldito antojo que no te lo mata nadie hasta que te comas la maldita hamburguesa de McDonald's. Pero ahí tú tienes que ser fuerte y decir que no, loco, voy a comerme una vaina, si no consigo algo de que full, por así decirlo, full, que vaya acorde a una alimentación buena, o sea, por lo menos algo que no sea una maldita hamburguesa de McDonald's, a las 10 de la noche que te va a hacer mucho más mal que comerte si acaso un emparedado de mantequilla y maní y mermelada. Es duro lo que tú dices de aprender a decir que no. Y al final el no ni siquiera es para las personas que te lo están ofreciendo, no es para ti. No es para ti. Así que, digo, yo, yo en muchas ocasiones digo no casi todo el tiempo, inclusive si aquí en la casa de repente eh, mi mamá cocina algo que yo sé que no está y ella sabe que eso no lo voy a comer porque no es mi plan, no es mi dieta, no es lo que voy a comer y le digo que no. Y ella, pero ¿por qué? Que no sé qué, que eso no te va a hacer nada. Y yo, sí, y no me lo voy a comer. Y le estoy diciendo que no a algo que hizo mi mamá. Sí, O no, sea, de hecho te entiendo. soy así, o sea, soy así de cabrón, por decirlo. Y ella se molesta conmigo y todo, pero al final esa molestia se le pasa después y normal. O sea, yo no voy a... O sea, yo sé cuándo me puedo dar lujo y cuándo no. Y en los momentos que de repente ella quiere, yo No sé. no se De puede. hecho, te entiendo cada vez que viajo a donde mis papás. Me pasa eso porque ellos tienen la costumbre de... Ya tienen su forma de llevar los días. Entonces, cuando le digo yo, no, que hazme una mamá siempre te va a querer hacer el desayuno. Claro, Y yo no le quito ese,
ese privilegio o esas ganas de que me quiere hacer el desayuno. Y me pregunta, ¿qué quieres? Tengo jamón, salchicha, tortilla que te la puedo freír yo. No, No. dame cuatro tostadas y cuatro huevos. Y se me queda, ¿tú te comes cuatro huevos? Y yo, "Chuzo, pero entonces, ¿para qué para qué me pregunta? Y mamá, si vas a ver esto, que sí, que sé que lo vas a ver, te quiero, te amo. Pero hay veces que te tienes que poner como, así como tú dices, que chuzo, yo no puedo comer eso, no debo comer eso. Entonces, y mi papá es otro que está ahí cuidándome para que no, que coma lo que ellos quieren que coma. Entonces, cuando voy, es que, bueno, vamos a comprar hamburguesas para todos, y yo estoy, que pero hoy no puedo comerme una hamburguesa. Tía, entienda que el hombre tiene su, su, digamos, su camino trazado y él tiene su objetivo y sabe cómo tiene que comer. Y no le está diciendo que no porque no le guste lo que usted hace, sino que simplemente no es el momento. Habrá momentos donde sí va a poder disfrutar de eso, pero la mayoría del tiempo, o sea, ¿qué hace, qué hace satisfactorio todo esto? Es que la mayoría del tiempo tú puedas controlar lo que estás haciendo. Es, Y que no puedas decir mañana o pasado, coño, es que porque me diste eso. O porque tú te la pasas ofreciéndome tal cosa. Y yo para no hacerte sentir mal me las como. exacto. No, nadie le va a sacar nada en cara, ni a usted, ni yo se lo voy a sacar a mi mamá. Y mi mamá sabe que yo soy básico. Si ella quiere cocinarme algo, pues pollo o carne, Y arroz. casi cero grasa y arroz básico. No, que te hice unas papas así, asá, asá. Yo no quiero eso, quiero mi arroz. No, que eres un pi, Yo- pi, 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 hijo de pi, pi, y todos los insultos. Y yo, ok, pero quiero arroz. Y ya. Y ya. Así de sencillo. Y al final, la moraleja de todo esto es que al final, mejoraste tú mismo. Sí, ya, esto es lo que me dice, que, bueno, cocínatelo tú, pues yo, ya, está bien, yo me hago mi vaina, no te preocupes. Eso es lo que optaba, para no ponerme en pelea con ella, pero al final es difícil. Mejor hágaselo usted mismo. Así que, Sí, porque no hay más nadie que uno mismo que es el que sabe lo que uno quiere hacer. Y si no, si te permites muchas vainas, al final estás perdiendo tiempo y hasta dinero. exacto. Así es. Bueno, no sé, te, te tenía una pregunta como para discordia, nada más, que se puede unir con otra, ya nada más para cerrar. ¿Qué opinas de estos profesionales de, de salud o nutrición, más que nada, y hasta profesores, por ejemplo, de educación física, que tú los ves y tú dices que yo no te creo lo que me estás diciendo? Nutricionistas que tú los ves que tú, pero me parece hipócrita que tú me mandes algo y tú no lo practiques, pues. Claro. Bueno, como todo, o sea, digamos que no porque el nutricionista no se vea como lo que predica, quiere decir que te está dando una mala dieta, pero probablemente ni siquiera sabe lo que realmente cuesta hacer su propia dieta, porque no lo practica. Entonces, sí, estereotipamos mucho las cosas. Es como las personas que piensan que un entrenador tiene que ser un Un fisiculturista Schwarzenegger. enorme Mm, y si no está enorme, que no es un buen entrenador. Pero un entrenador debe de ser físicamente
bien. Eso le da veracidad O a tu sea, profesión, ¿no? claro, tiene que ser una persona que tú puedas notar que se alimenta bien, que entrena bien y que predica lo que, o sea, que al final hace lo que predica. Igual el nutricionista, si tú ves un nutricionista que ves que se alimenta bien, o sea, su físico refleja que se alimenta bien, que hace ejercicio y que sabe lo que te está hablando, pues probablemente tú sigas mejor su plan alimenticio y probablemente esa persona sepa qué decirle a su cliente o a su paciente. "Hey, yo sé que te sientes así, esa, pero sigue, o sea, cómete esto, o de repente si tienes mucha ansiedad, come pepinillo, o si quieres tomar algo y necesitas que no sea agua, pero no quieres meter calorías, bueno, tómate un Crystal Light o tómate una Coca-Cola cero. O sea, al final todas esas cosas son cosas que ya tú has experimentado, que has pasado por ahí y que sabes que no afectan ni alteran el protocolo. Y tú puedes dar esa confianza o esa tranquilidad a tu paciente de que hey, tú puedes hacerlo así y no te sales de De la lo que estás línea. haciendo. Que al final es lo que yo hago, o sea, al final, o sea, las veces que tú te has querido salir de tu plan y tú me has preguntado, yo siempre te hago una respuesta que es basada en mi propia experiencia. Ni siquiera te digo, bueno, lo que puedes hacer en esos casos es esto y esto. No, yo lo que hago cuando a mí me pasa es que yo hago esto y esto. O sea, es diferente. ¿Dónde te sientes mejor? Donde tienes que hacer esto y esto. O bueno, en los casos, eso, lo que normalmente hacen es esto y esto. ¿Te sientes bien con eso o te sientes bien? Mira, a mí me pasa a cada rato y yo hago esto. Sí, ahí está la diferencia, exacto. Ahí está la diferencia. Entonces, sin crear discordia y sin, tú sabes, sin que ninguno de los colegas nutricionista o personal médico se sienta ofendido. eh, Porque, sí, si porque van al final del día uno no sabe la situación tampoco de esa exacto, persona. si van a, tú sabes, a poner en práctica algo, pues, o sea, que sea algo que hayan practicado ustedes primero. Eh, Obviamente, en el caso de un nutricionista, no es que va a hacer todas las dietas, pero hey, puedes tener una idea de lo que normalmente pasa cuando una persona está haciendo dieta y más que todo cuando una persona quiere perder peso. Porque uno, no hay manera de perder peso saludablemente si no es con un déficit calórico. Y para tú poder hacer un plan con un déficit calórico adecuado, tú tienes que saber cómo medir el metabolismo de la persona. Entonces, ya sea con equipo especializado de grado médico o con fórmula, peso por, tú sabes, por dimensiones, o sea, antropometría, o sea, hay un montón de cosas que puedes hacer para detectar el metabolismo aproximado de la persona y en base a cuánto tú le vas a hacer su conteo calórico. Y he visto muchos planes de nutricionistas que han venido clientes conmigo a perder peso, a hacer la parte de ejercicio y cuando veo sus planes digo, wow. O sea, No, no, una persona con sobrepeso, con poca masa muscular, con grasita por todos lados, comiendo 2.800 calorías. O sea, y si sacas la fuente, o sea, 20% de proteína, 40% de carbohidratos y otro 30% de fats. O sea, discordante. ese Mm, ratio de macro no es el adecuado. no, Entonces, eh, creo que es eso. bueno, no sé qué más quieras aportar. Por mi parte, de Bueno, nuevo te agradezco. Eh, y te agradezco la oportunidad de participar en un episodio porque van cuatro. Tuve que esperar cuatro episodios para que este maldito me dijera, hey, hoy voy a hablar contigo. todo,
Yo soy una persona que digo que todo se da en su momento. Y de repente el quinto episodio no es el primero, pero el quinto episodio es el quinto episodio. Y, o sea, has podido participar con el estreno del banner. Cada vez hemos ido mejorando más el escenario y las cosas. Y bueno, o sea, y ha estado desde que no teníamos banner. Y una Para mesita. los que sepan, vamos a dejar una tarea. A que no adivinan cuál era el fondo antes. El que No, adivine, los invitados no pueden comentar exacto. Nadie de los que ha estado aquí en el estudio puede decir nada, pero el que no sabe y puede adivinar qué es, que lo ponga en los comentarios de este episodio. Cerramos el episodio número 5. Nuevamente, gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a los patrocinadores y ahora sí sin relajo, Rulo de Algodón, Panamera Coffee Shop, pronto el stock nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.